el diputado nacional por Santa Fe del Frente para la Victoria y titular del bloque, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Andrea Recupero, lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Ante todo sabemos que el físico pasa, me imagino debe pasar factura, así que le agradecemos que esté tempranito atendiéndonos porque sabemos que ha descansado muy poco todos estos días. En principio, simplemente para cerrar esta cuestión de lo de ayer, si le puede explicar a nuestra audiencia qué significa lo que pasó en la madrugada de ayer, Agustín. Lo más importante es que el decreto, el mega decreto del DNU sigue vigente. Y que entonces las posibilidades de que el gobierno siga mal utilizando los fondos de garantía, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que garantiza el pago de las jubilaciones futuras, sigue estando. La posibilidad de que se embarguen las cuentas sueldos también sigue estando, que son los dos efectos más negativos que nosotros vimos en todo el proceso de este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué sigue vigente? Porque en el momento en que había que tratar la derogación del decreto, el oficialismo se levantó, se fue de la sesión, no quiso debatir y dejó la sesión sin quórum y no lo pudimos derogar. Y había habido un acuerdo previo, ¿verdad? Algo estaba acordado que iba a suceder de otra forma, es decir, no le dieron importancia a esos acuerdos pre-sesión, ¿verdad? No, era una sesión ordinaria. Las sesiones ordinarias tienen un plan de labor, un plan que es una guía, una hoja de ruta en donde están expresadas todos los temas que se van a tratar. El expresidente propuso y todos los bloques, la totalidad de los bloques de la Cámara, acordamos tratar un temario en donde estaba incluido la derogación de los decretos de necesidad y urgencia. Lo que nosotros inclusive lo que pedimos fue que ese punto de la derogación de los decretos se trate en primer lugar, antes que las leyes que reemplazan a ese decreto. No lo quisieron hacer, y está claro que no lo quisieron hacer porque lo que tenían pensado, lo que tenían previsto, y esto es lo que indigna, es que llegado el momento de tratar la derogación de los decretos se iban a levantar y se iban a ir. Y esto fue lo que pasó, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, rompieron no un acuerdo con otro bloque, lo que rompieron fue una táctica de cómo funcionan las sesiones, ¿no? Claro. Las sesiones, digan, para hacerlo claro, a las 10 de la mañana, el presidente y el oficialismo nos dijeron, ellos, que se iba a tratar el decreto de necesidad de urgencia, la derogación. A las 2 de la mañana del otro día, 2:30 de la mañana, cuando ya teníamos que tratarlo, se levantaron y se fueron y nos dejaron sin esa posibilidad, en una actitud, bueno, de romper todo tipo, no de acuerdo entre bloques, digo, porque fue una sesión ordinaria, el presidente anunció este tema delante de todos los bloques, que son una cantidad enorme de bloques, a la mañana, diciendo, bueno, vamos a tratar todos estos temas. Correcto. Bien. Agustín, le hacemos una pregunta ya en otras consideraciones que nos interesa su opinión. Acabamos de cortar con su ex colega del Congreso, hombre de la Unidad de Investigación de la AMIA hasta hace poco y hombre del Consejo de la Magistratura, el radical Mario Cimadevilla, y ratificó la denuncia que presentó ayer contra Germán Garabano y 11 funcionarios más del gobierno, con palabras realmente duras, ¿no? Por ejemplo, Andrea habló de que el abogado que pidió que a Mullen y Barbaquia no se los impute tiene que ver con Angelici, por ejemplo, ¿no? Dijo cosas... Esos son los abogados sí que pidieron la absolución de estos fiscales cuando hay pruebas en contra de ellos. Es que decir que cambiaron a último momento de opinión cuando en realidad venían pidiendo lo contrario, ¿no? Nos dijo también que los radicales nunca acompañaron la impunidad ni el amiguismo, lógicamente concentrándose en lo que él está denunciando como un accionar irregular de parte del ministro de Justicia en este tema. ¿Qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece que está claro que lo que está pasando alrededor del mundo judicial, del Poder Judicial,
y la actuación del Ministerio de Justicia, si los operadores judiciales ya abiertamente declarados de parte del gobierno muestran lo irracional y lo discrecional con lo que de la manera en que el gobierno y el Poder Judicial y sectores del Poder Judicial se manejan en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece bien que haya habido una voz en el gobierno que salga y denuncie esto, si bien Cimadevilla sale a denunciarlo cuando lo echan, ¿no? No durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Porque seguramente de esto sabía hace bastante tiempo, pero lo que demuestra una vez más es lo que venimos diciendo, ¿no? Hay un poder judicial en la Argentina, un sector del poder judicial, un partido judicial que funciona exclusivamente por el impulso de las presiones o de las indicaciones que da el gobierno a través de sus operadores o a través del propio ministro de Justicia. En esta línea, ¿cómo toma lo de...? Es lo más alejado esto es lo más alejado a lo que uno podría exigir de calidad institucional y lo más alejado a lo que siempre se ha planteado, digamos, ¿no? Y que es la independencia del Poder Judicial y el funcionamiento del Poder Judicial como poder independiente. El gobierno nacional lo que hace con el Poder Judicial es lo patrulla con operadores, busca a través de ese patrullaje determinadas decisiones. El patrullaje obviamente que está lleno de todos los peores condimentos extorsiones, apretes, sugerencias, indicaciones, y así es lo que tenemos, ¿no? Bueno, me parece que este caso de Cimadevilla, importante porque se trata de la causa ANIA, importante por todo lo que significa, muestra y reafirma lo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que hay un Poder Judicial absolutamente politizado, o un sector del Poder Judicial absolutamente politizado, presionado claramente por el gobierno. En este orden, Agustín, ¿cómo toma las nuevas acordadas de la Corte sobre investigar las escuchas que ilegalmente se conocen en distintos medios, particularmente en uno, respecto de Cristina Fernández y Parrilli, etcétera, y además investigar cómo quedó liberado y se conformó el tribunal que dejó libre a Cristóbal López y su socio? A mí me parece bien. Lo de las escuchas nosotros lo veníamos pidiendo. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que presentó el diputado Moroy, que nosotros acompañamos y que pedimos la preferencia para que se trate en la próxima sesión y que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales para investigar qué pasó y quién es que filtró las escuchas. Las escuchas que el periodista da periódicamente a conocer a partir de los medios de comunicación en donde trabaja, ¿no? Uh-huh. Así que, y obviamente que al primero que citábamos era el presidente de la Corte, ¿no? Porque usted sabe que las escuchas estaban en la modificación de la AFI que hicimos nosotros sobre el final de nuestro gobierno, estaban en manos de la Procuración. Como el gobierno estaba en contra de Gil Carbó, claramente le sacó las escuchas a Gil Carbó y las puso en manos de la Corte. La Corte puso para que tutele este sistema de escuchas a un juez, a Irurzun, el de la prisión preventiva, el de la teoría de la prisión preventiva, y la causa de las escuchas, por el cual estuvo intervenido el teléfono de Oscar Parrilli durante muchísimo tiempo, estuvo en manos del juez Lijo y con la actuación del fiscal Marijuán. Entonces esos 4 personajes del Poder Judicial, el presidente de la Corte, Irurzun, Lijo y el fiscal Marijuán, son los primeros que tienen que venir al Congreso a explicarnos cómo se filtraron las escuchas. O sea, ustedes van a pedir que concurra Lorenzetti, Irurzun, Lijo y Marijuán al Congreso. Sí. Además, la acordada de la Corte le pide al Congreso que investigue. Correcto. ¿No? ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Hay fecha acordada? Tenemos un pedido, vuelvo a decir, antes de esta acordada, nosotros tenemos un pedido, un proyecto que presentamos hace
15 días, 20 días, lo volvimos a solicitar en la sesión del miércoles pasado para que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y si hay acuerdo, cuanto antes sea, eso es lo que vamos a hacer, porque son, en términos orgánicos funcionales, los responsables directos. El presidente de la Corte, porque lo que dijo el presidente de la Nación es, saco la funcionalidad de las escuchas del ámbito de la Procuración para pasarlo a la Corte. ¿Qué hizo Lorenzetti? Se lo dejó en manos de Iruso, ¿no? Bueno, es el otro, el responsable directo. ¿Quién fue el que ordenó las escuchas? Dijo a partir de un periodo de marihuana. Sí. Entonces, todos ellos son los que eran los responsables directos e indirectos de las escuchas que se hicieron sobre el teléfono de Oscar Parrilli. Nosotros queremos saber quién le dio las escuchas a Majul. Entonces, me parece bien que la Corte nos pida que investigue, simplemente le decimos a la Corte, ya estábamos en el tema, y no lo aprobamos la semana pasada, simplemente porque recién se constituyeron las comisiones y el oficialismo nos pidió ver el tema, pero estamos claramente en ese sentido. Párrafo aparte, perdón, Andrea, solamente para acotar que el hijo y su hermano, creo que Armando se llama el hermano, tienen que ir al Consejo de la Magistratura porque tienen ahí causas graves de enriquecimiento ilícito, de algunas cuestiones que están seriamente imputados, ¿no? Bueno, en fin, no, nada más que para comentar que hay toda una miscelánea de cosas en la justicia que la verdad Carrió lo va a denunciar ahora de nuevo, está preparando un juicio político a Lorenzetti y la Corte, que por lo menos 3 jueces, Maqueda, él y Rosati, que le ponen un límite a los traslados de jueces de competencia distinta de un lado al otro por parte del gobierno. Hay hay realmente como un disloque en la justicia que uno no sabe para dónde va, realmente. Bueno, todo esto que usted escribe es parte de lo mismo que charlábamos en el primer punto, ¿no? Que es lo que decía Cima de Villa. Bueno, me parece que lo que hay es un escenario sobre el Poder Judicial que en el marco de la coyuntura está atravesado fundamentalmente por acciones y presiones que ejerce el gobierno y que los distintos operadores que patrullan el Poder Judicial por parte del gobierno muchas veces no responden a los mismos intereses o tienen diferencias o intereses contradictorios dentro de un mismo mundo, digamos. Independientemente de esto, nosotros queremos saber qué es lo que pasó con las escuchas. Porque la verdad que es una barbaridad. Que se tomen escuchas legales, porque cuando la piden un juez puede intervenir telefónicamente, puede intervenir un teléfono para una determinada causa. Recordemos que esto era la causa de Pérez Corradi, ¿no? Por el cual el hijo autorizó la intervención del teléfono a Oscar Parrilli, pero nosotros ahora queremos saber quién hizo ese uso indebido de las escuchas, que es el que hace el periodista. Entonces, los que tuvieron la responsabilidad de esas escuchas son los que yo dije anteriormente. Agustín, para ir terminando, me gustaría una reflexión con respecto a la defensa férrea que hizo Peña primero y después Mauricio Macri de Caputo, que es otro de los hombres del gobierno que tiene que pasar por el Congreso Nacional. Sí, que vamos a ver si lo mandan, ¿no? Porque el ministro Peña la semana pasada dijo que iba a venir, nos preparamos para que viniese el miércoles a la mañana a la comisión bicameral que investiga la deuda externa. Nosotros no estábamos conformes con eso, lo que queríamos era interpelar al ministro Caputo, porque no solamente al ministro Caputo hoy cuestionamos cómo gestiona la deuda externa en la Argentina, sino que lo que cuestionamos claramente es que el ministro Caputo, entre otras cosas, le mintió a la FIP no declarando una empresa offshore de la cual era dueño, Noctua, empresa que posteriormente compró bonos, parte de los bonos de la deuda a 100 años que emitió el propio ministro Caputo. Entonces, claramente lo que nosotros cuestionamos es eso, en el marco de un cuestionamiento general que a mí me parece una barbaridad que el presidente y el jefe de gabinete defiendan a quienes tienen empresas offshore o cuentas offshore, ¿no? Porque la verdad que
que naturalizar que tener empresas offshore o cuentas offshore es un hecho natural, un hecho cotidiano, nosotros no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Yo vuelvo a decir lo que dije en el recinto. Tener una cuenta offshore, tener empresas offshore y ser funcionario público es un acto absolutamente antiético. Que no esté tipificado en el Código Penal no significa que no sea corrupción. El que tiene una empresa offshore o tiene una cuenta offshore, como mínimo, intenta evadir impuestos. Cuando no, intenta ocultar dinero mal habido, dinero mal conseguido. Los paraísos fiscales, mal llamados paraísos fiscales, porque son cuevas fiscales, guaridas fiscales, son los lugares del mundo en donde circula el dinero sucio. El dinero sucio es el dinero que viene del narcotráfico, el dinero que viene del tráfico de armas, el dinero que viene de la trata de personas. En esas mismas cuentas, en esas mismas guaridas fiscales, se mezcla el patrimonio de ministros como Caputo, de ministros como Ducombe y el 50% del patrimonio de los ministros que lo tienen depositado fuera. Entonces, para nosotros es un hecho escandaloso. Si alguna vez tenemos posibilidad de estar en el gobierno nuevamente, hay que prohibir claramente que existan funcionarios públicos que tengan cuentas offshore o que tengan empresas offshore. Lo condenamos nosotros, pero no solamente lo condenamos nosotros, sino que también lo condenó el presidente Obama antes de irse a todo esto que significa los paraísos fiscales. El G20 que se va a reunir en la Argentina acá, en muchísimas oportunidades tuvo pronunciamientos sobre los paraísos fiscales. Y acá nosotros tenemos un presidente y un jefe de gabinete que no solamente justifican las cuentas offshore o las cuentas offshore o las empresas offshore, sino que que no solamente lo justifican, sino que en algún lugar el presidente acaba de decir que es una opción absolutamente válida para los hombres de negocios o para el mundo de negocios. A mí me parece una vergüenza que tengamos el 50% del patrimonio de los ministros depositado en el exterior. Y en el caso del ministro de Finanzas es intolerable que siga al frente del gobierno un ministro que no solamente tiene las cuentas offshore, sino que no las declaró. Y eso sí está tipificado en el Código Penal porque es omisión maliciosa y es un delito que tiene condena. Entonces, nosotros pedimos la presencia del ministro Caputo para demostrar claramente que existen todas las condiciones para que el ministro Caputo renuncie, se vaya, lo echen, o lo que quieran hacer, pero que no siga manejando e hipotecando el futuro de los argentinos. Diputado Rossi, la última, simplemente corresponde al Senado, pero simplemente si hay alguna postura ante esto que se viene, que va a ser la presentación, a propósito de lo que hablamos de la salida de Gil Carbó, de la nueva Procuradora General por parte del gobierno, que postula a la doctora Weinberg de Roca. No sé si tienen ya en el bloque o en el partido han tomado alguna posición. No, la verdad que no pude charlar con los compañeros senadores sobre cuál es la posición que va a asumir el bloque. Sí destacar que la salida de Gil Carbó fue absolutamente irregular, fue una renuncia inducida por las presiones que tuvo que estar sometida Gil Carbó durante los 2 años del gobierno del presidente Macri, claramente, digamos, ¿no? Con lo cual, una vez más, esta cosa de la independencia de poderes, de poder trabajar de forma independiente, es una cosa que no existe en el marco de este gobierno. Sí, porque Weinberg de Roca es amiga de él desde la época del gimnasio que iban en Barrio Parque juntos, ¿no? Así que también hay una... Sí, bueno, la verdad que si ese es el único antecedente estamos mal, digamos, ¿no? Supongo yo que tendrá, esta señora tendrá otros antecedentes. Bueno, vuelvo a decir, no quiero adelantar ninguna opinión porque como no nos corresponde a nosotros los diputados tratarlo, sí podemos opinar políticamente y no he charlado todavía con los compañeros senadores. Muy bien. Gracias, Agustín, por habernos atendido, a pesar del cansancio. Bueno, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Disculpen la voz, estoy un poco indispuesto. No, también eso. Bueno, todo junto. Bueno, un abrazo, que se reponga. Hasta luego. El presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi.